Hola a todas, hola a todos. Hoy el análisis es acerca de la encuesta, la popular encuesta. Entre las técnicas e instrumentos para proyectos de titulación, la encuesta usualmente es la más utilizada por los estudiantes de licenciatura. Hay que recordar que lo que pues explico aquí está dedicado fundamentalmente para las tesis y monografías de nivel licenciatura. Entonces, todo lo que aquí se va a desarrollar está específicamente dirigido a ese nivel. Entre la clasificación de las encuestas hay una amplia gama de clasificaciones. La que aplicaremos aquí es la encuesta cara a cara. No teléfono, no internet, no email, no otro tipo. ¿Sí? La encuesta tiene un instrumento muy específico, es el cuestionario. La encuesta se establece desde que realizamos el objetivo o la pregunta de investigación hasta que obtenemos los resultados y las conclusiones, mientras que el cuestionario es el instrumento con el cual recolectamos los datos con lo que realizaremos la encuesta. Existen diversos tipos de encuestas, múltiples. Los más importantes, los que se deben conocer a nivel licenciatura, son aquellos que aplican en relación al tiempo que se va a aplicar. Para ello tenemos dos tipos de cuestionarios o dos tipos de encuestas, la longitudinal y la transversal. La transversal es la que se aplica solamente una vez, la que se recomienda para los estudiantes de licenciatura, mientras que la longitudinal es aquella que se aplica en el tiempo presente y de forma posterior al futuro, es decir, se le va a dar seguimiento múltiples veces. La longitudinal también se clasifica como cuasi experimental porque mide una variable que tiene ciertas características que van cambiando con el tiempo. También puede medir más de una variable. Por el tipo de datos, las encuestas pueden clasificarse como cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas, las que se dedican a recolectar números, cantidades, por ejemplo, dinero, tiempos, todo lo que se pueda redactar con números, mientras que la cualitativa es la que investiga, la que recolecta palabras o cualidades y requiere codificación, o sea, cuando se van a cargar en un software requieren una codificación previa, mientras que las cuantitativas no requieren esa codificación, no es estrictamente necesario. Por el tipo de análisis, existen varios tipos de análisis. A nivel licenciatura predominan totalmente las que son de tipo descriptivas y aplicadas. Los estudiantes realizan una combinación entre lo descriptivo y lo aplicado. Generalmente predomina un poco más lo descriptivo, aunque en ocasiones puede predominar lo aplicado, pero son una combinación de ambos. Esto sin dejar de aplicar también lo relacional, lo explicativo y lo exploratorio, pero predominan fundamentalmente lo descriptivo y lo aplicado. En general, todos los estudios de tesis aplican todos los niveles, pero predominan más ciertos niveles. La muestra, una encuesta debe tener necesariamente una muestra. No se puede hacer un censo que incluya toda la población porque es algo muy costoso, muy caro. Entonces vamos por una muestra. Una muestra que debe ser aleatoria y representativa de la población. Eso es algo muy importante. Para la muestra se debe definir quiénes tienen la información necesaria. ¿Dónde están nuestros informantes? El tipo de muestreo, el tamaño de la muestra y posteriormente las pruebas estadísticas. Los tipos de muestras son dos, la no probabilística y la probabilística. La no probabilística pues es la que generalmente se aplica mayormente entre los estudiantes de licenciatura, aunque también se puede aplicar la probabilística. Es un poco pues más difícil de realizar y de obtener para los casos que queremos. La población es el conjunto total de del universo o de los sujetos de estudios de los cuales vamos a tener por medio de un muestreo, o sea, por medio de un proceso de selección, una muestra. Una muestra que es a quienes les vamos a aplicar el instrumento de recolección de datos. Generalmente la población se designa con la N mayúscula y la muestra con la N minúscula. Y en promedio son 384 informantes u observaciones o casos. Eso en promedio pueden ser menos, sí, pueden ser más también. Es un número estandarizado básicamente. Entonces, la muestra corresponde a 384. Los tipos de muestreos representativos pueden ser por conglomerados, estratificados, aleatorios,
aleatorios sistemáticos. Existen diversos criterios de acuerdo a la pregunta de investigación, de acuerdo a los objetivos. Depende de múltiples características que siempre hay que conversarlo previamente con la directora o con el director de la tesis o monografía. En el muestreo no representativo tenemos el de bola de nieve, tenemos el discrecional, tenemos el de conveniencia y tenemos el de cuotas. Generalmente los estudiantes aplican más el de conveniencia o el discrecional. Son los dos más comunes entre los no representativos. Esto, por supuesto, tiene pues algunas afectaciones a la hora de hacer los análisis estadísticos, pero tienen validez. La fórmula, existen dos fórmulas que se pueden aplicar. Por supuesto, esto hay que hablar previamente con la directora, con el director de la tesis para ver cuál es la más apropiada, pero la fórmula puede ser la de desviación estándar o la profesional, la proporcional. Estamos hablando de la fórmula para obtener la cantidad de informantes, para definir el tamaño de la muestra. Y generalmente utilizamos el 95% de confianza y un error estimado promedio más 3 más menos 3, o sea, consideramos ese 95% más su diferencia para llegar al 100%. Entonces debemos pensar en 95 o 2 sigma. Las pruebas estadísticas, se deben considerar pruebas estadísticas cuando pensamos en una encuesta, pero un aspecto fundamental para establecer cuáles pruebas estadísticas, hay muchas, es qué queremos hacer con los datos resultantes, cuál es nuestra pregunta de investigación, cuáles fueron los objetivos específicos establecidos. Se propuso describir, se propuso asociar, se propuso comparar. Estamos recolectando números o estamos recolectando palabras porque implican diversos procesos con requisitos previos, en ocasiones muy estrictos. Por lo tanto, esto necesariamente deben conversarlo con su directora o con su director de tesis. El diseño del instrumento es muy importante en muchos aspectos. La construcción de las preguntas debe ser simple, debe ser sencilla, debe ser fácil. Pueden ser preguntas o pueden ser ítems que implican distintos tipos de construcción. En las preguntas propiamente tenemos una interrogación y en los ítems podemos tener una afirmación o una negación. Es decir, decimos algo con respecto a una cosa o un fenómeno. Una pregunta a la vez para lograr una respuesta a la vez. Las respuestas también, al igual que las preguntas, deben ser simples, sencillas y fáciles. Existen distintas escalas de respuestas. Una muy popular, la que utilizan más los estudiantes, es la Likert. Otra es la diferencial, otra es la Goodman. Cualquiera de ellas es muy válida y depende de cómo queramos realizar nuestra tesis, nuestra investigación. Luego del diseño del instrumento debemos realizar la prueba piloto y luego de la prueba piloto hay que codificar las posibles respuestas. En la prueba piloto, en una primera etapa, debemos redactar el instrumento y consultar con 3 a 5 profesores que van a evaluar la extensión, si son preguntas suficientes o si son demasiadas, la presentación del documento del instrumento en general, la comprensión del mismo, su pertinencia y su significado. No olvidemos que pueden existir preguntas o palabras o ítems que pudieran ser ofensivos para algunas personas. En una segunda etapa debemos recurrir a 30 voluntarios que cumplen los criterios de inclusión previamente establecidos para responder el cuestionario y determinar que no exista confusión y que todo está correcto, tal como lo deseamos. Muy importante, las personas no quieren responder acerca de temas que no les parecen importantes o de los cuales no conocen. Allí vamos a tener muy baja validez, por lo tanto hay que considerarlo previamente. La encuesta, es decir, el instrumento, debe ser breve, un promedio de 5 minutos por persona, máximo 10 minutos, no más. Aunque por supuesto esto es algo variable, pero en general ese es el promedio que la gente está dispuesta a ceder de su tiempo. El cuestionario se puede realizar con un diseño propio o se puede usar un estándar, o sea, un cuestionario, una encuesta ya internacional reconocida como válida, muy conocida. El tamaño de la letra, para que la gente lo pueda leer fácilmente, tanto jóvenes como adultos, debe ser tamaño 12, debe ser Arial y debe ser espaciado, de forma tal a que la persona pueda autorresponder el cuestionario, aunque sea cara a cara, pero la persona debe tener la tranquilidad de leer y responder
con confianza y con tranquilidad, sin dificultad.